ustedes algunas reflexiones en cuanto a la metodología de la investigación social. Gracias por asistir, me siento muy honrado. Es para mí una gran emoción estar aquí. Ya habíamos venido en alguna ocasión a la Universidad de Veracruzana. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy, el tema de la ponencia, como su nombre lo indica, es el configuracionismo. Bueno, vamos a ver de qué trata esta perspectiva. Básicamente la exposición que yo quiero compartir con ustedes es que es una introducción, quiero que sea una introducción a una perspectiva metodológica relacional, es decir, es una perspectiva. Hay más perspectivas metodológicas relacionales. Esta es la que conocemos mejor. Puede haber más perspectivas relacionales con el objetivo de analizar la realidad social. Entonces, digamos, primero de manera de contexto, un poco de mi historia profesional. Yo soy egresado de la UAM Iztapalapa, soy sociólogo laboral. Después de ahí estudié la maestría en estudios laborales, estudios sociales en su línea de estudios laborales y el doctorado en la FLAXO. Y lo que nos hemos dedicado a estudiar son, de manera relacional, el mundo del trabajo con distintos ámbitos que intervienen, a partir de lo que más adelante vamos a ver, a puntualizar aquí algunos elementos sobre los conceptos ampliados, las relaciones sociales, las intensidades de la relación, el papel que tienen, por ejemplo, los sujetos sociales, las estructuras. Es todo un debate muy amplio, muy rico, que queremos traer aquí en sus elementos más esenciales para tratar de compartir estos conocimientos, este debate intelectual, que hay un núcleo, digamos, un nodo muy importante en Latinoamérica, un contexto, decimos aquí, es un contexto intelectual en Latinoamérica, donde hay en la actualidad un debate, pero un debate muy horizontal. Es algo muy interesante. Perdón. Es un debate intelectual, horizontal, donde predomina no los recursos de poder en los discursos, sino la pluralidad de los conocimientos. Digamos, en sociología del trabajo estamos ampliando este debate en este buen contexto académico internacional, lo que vamos a distinguir un poquito más adelante con las epistemologías del sur. Digamos, este es el contexto en el cual partimos. O sea, creo que es algo muy importante empezar por ahí, digamos, por el contexto del debate que se está generando horizontal, plural, donde hay un diálogo en las ciencias sociales que involucra a todas las ciencias, a la ciencia política, a la geografía humana, a la sociología, a la historia, a la ciencia política y por supuesto a los estudios de opinión. Estoy seguro que de ello. Digamos, hay un diálogo muy importante entre distintos saberes, epistemologías, metodologías de la investigación, teorías científicas de diversas disciplinas, ¿no?, de las ciencias sociales, pero hay una preocupación o un interés común de los centros de investigación de distintas facultades en Latinoamérica, de México también, en ciencias sociales, que buscan expandir una racionalidad plural e inclusiva que comprenda las nuevas complejidades y los retos actuales que enfrentamos hoy en nuestras distintas sociedades. Entonces, esta es una introducción a esta metodología relacional, pero ubicada en este contexto que me parece bastante rico, muy fructífero. Ahí se están haciendo fuertes esfuerzos de vinculación entre los centros de investigación, académicos, asesores, investigadores, estudiantes, digamos, para contribuir a este ejercicio relacional que está pasando en Latinoamérica y a nivel mundial. Digamos, este diálogo pluriversal se construye con base en el reconocimiento de saberes y experiencias de distintas disciplinas que buscan incorporar la reflexión colectiva, fomentando la diversidad cultural.
digamos, esto, hay que decirlo, yo creo que no siempre ha sido así. Tiene que ver muchos factores, contextos, coyunturas. Digamos que esta pluriversidad, este buen ánimo de las comunidades científicas es algo muy interesante y no siempre se ha dado. Tiene que ver por ciertos contextos. A veces, ahorita vamos a ver una idea sobre el desencantamiento. Digamos, los académicos, las comunidades académicas también se desencantan, se desaniman, pierden, digamos, la inspiración por momentos, y hay esa pérdida o vinculación con los problemas sociales que son apremiantes. Pero ahorita este contexto intelectual, que buena parte nace en Latinoamérica, es bastante prometedor, porque nos está acercando entre académicos y nos está acercando entre universidades, y sobre todo está acercando a estudiantes, que eso es lo principal de la producción científica, los estudiantes, porque nosotros vamos a estar aquí un tiempo, pero están detrás los estudiantes, y ustedes van a ser los responsables también de los errores que nosotros cometamos. Pero este diálogo de integración busca considerar, digamos, esta discusión de las estructuras sociales, ya clásico en la sociología, en las ciencias sociales, incluir los contextos, incluir las subjetividades. Eso es lo que identificamos como una reflexión relacional en las comunidades científicas. Bueno, el objetivo de esta conferencia es, como les comentaba, hacer una introducción a la reflexión relacional científica, principalmente en la sociología, que es mi ciencia en la que conozco un poquito más, enmarcada en este importante y rico debate pluricultural. Esto se le llama como las epistemologías del sur, es decir, hay un gran reconocimiento de que las epistemologías de los países del sur, no me refiero al sur geográfico, sino es un concepto también sociológico que está afrontando las diversas complejidades de las relaciones de poder geoterritoriales, de dominación, patriarcado, etc. Y están problematizando conceptos que tienen que ver con decolonizar el conocimiento. Bueno, esta es una introducción no a ese amplio debate actual, ese sería motivo de otro momento, pero digamos este es el contexto actual en el que está, y en este contexto de debate horizontal están los debates por las metodologías, y es un debate muy, muy rico porque, digamos, se está teniendo una actitud muy distinta en otras ocasiones. Ahorita vamos a ver un poco de ello. Digamos, les comento que esta es una introducción a la propuesta metodológica configuracionista, es decir, vamos a hablar de que la ciencia puede operar a través de lo que se llama configuraciones. ¿Qué son las configuraciones? Ahorita vamos a ver un poco de ello. Digamos, lo que está atrás de este proceder metodológico es un ejercicio y una reflexión relacional. Ahorita vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos o pensamos relacionalmente. Ese es el objetivo de esta ponencia. Bueno, de manera general partimos de una perspectiva amplia, teoría social, llamada sociología relacional, que se le ha considerado como una perspectiva de análisis novedosa, innovadora en la sociología contemporánea. ¿Cuál es el objetivo principal de esta perspectiva? Es, entre otros, es la búsqueda de estrategias de investigación que permiten analizar la realidad social en términos dinámicos, continuos, en procesos, en contraposición, es decir, una reflexión procesual, dinámica, que no tenga, que no considere o que no esté articulada o pensada a través de determinaciones estructurales o sistémicas sobre el sujeto social, es decir, que atienda a la condición humana. ¿Qué se refiere a esto? Que atienda
a este juego que existe, como dice Margaret Archer, una socióloga muy reconocida, que ha estado aquí en México. Dice, el objetivo principal de la sociología es ver este debate entre dos, digamos, este espectro entre dos puntos, la libertad y la determinación. Es decir, ¿qué tanto somos libres? ¿Qué tanto somos libres en realidad? ¿Qué tanto estamos determinados o no por las estructuras de diversa índole? Digamos, es en ese espectro, en ese juego de qué tan libres somos, libertad en distintos niveles y también determinación, presión estructural, etc. Cómo interpretamos a las estructuras, todo ello para ver la condición humana, es decir, la agencia social, qué tan libres somos o no, de pensar, de actuar, de muchas cosas, de la vida social. La idea es, primero, es hacer notar la importancia de las relaciones sociales. Las relaciones sociales, ahorita un poquito más adelante vamos a profundizar sobre qué es una relación social. Las relaciones sociales, de entrada, reflejan un orden de una realidad que requiere de una conceptualización también teórica y práctica. Es decir, dice Pierpaolo Donati, un sociólogo relacionalista italiano, que la relación social es como un espejo, sirve como un espejo de la realidad social. Es decir, ahorita vamos a ver un poco el debate de si es posible o no conocer la realidad o si existe. Y si existe, bueno, ¿cómo podemos abordarla? ¿De qué manera? ¿Se nos llega a nosotros de manera directa? ¿Qué juega ahí? Las percepciones, la construcción de los significados. ¿Qué juegan? Juegan varias cosas. Juegan varias mediaciones. Es decir, no podemos acceder a la realidad directamente. ¿Qué mediaciones hay entre la realidad y la investigación científica? Eso es lo que nos interesa. Bueno, una propuesta de ello es esta perspectiva relacional metodológica llamada configuración. Lo que busca es una manera distinta de proceder respecto al hipotético deductivo. Es decir, la forma positivista de crear, digamos, partimos de hipótesis, teorías, hipótesis, y de un ejercicio de deducción llegamos a hipótesis que requieren ser contrastadas, validadas, ¿no? Es decir, tenemos una hipótesis, un enunciado, con ciertos conceptos que buscan decir algo de la realidad social, lo que vamos hacia la realidad social de muy diversas maneras, nos aproximamos a ella y buscamos contrastarla para ver si es cierto lo que decimos o no, si tal cosa, si A, por lo tanto B, en su manera más sencilla, ¿no? Y intentar contrastarla para ver si son verdaderas o no, o falsas. Y bueno, por lo regular son falsas, porque siempre nosotros hacemos conjeturas, explicaciones temporales de qué es lo que parece que está pasando, entonces siempre sale que no es así, es falsa. Bueno, también esas contribuciones son valiosas. Digamos, decir que esta hipótesis que yo tenía, una relación causal determinada, resulta que no se contrasta, pues es falsa. Está bien, hay que generar nuevas hipótesis. Digamos, toda pequeña contribución a la ciencia es también muy valiosa. Pero aquí la idea de la configuración es que es una posición o es una propuesta que quiere ser un tanto distinta a la forma de contrastar hipótesis. Es decir, no opera necesariamente con hipótesis. Hacemos ciertas conjeturas, pero nuestro objetivo o el objetivo de la configuración es no contrastarla, sino al contrario. Lo que buscamos es abrir el panorama a la experiencia, a la investigación, y más que nada se trata de reconstruir. Es un proceso de construcción y reconstrucción. Ahorita vamos a ir viendo un poco de ello. No se trata de partir de ideas o conceptos que están en la teoría social, así tal cual, y
contrastarlos con la realidad, a ver si sí o si no. Digo, eso es valioso, es importante, pero hay otros debates, la configuración es distinta. También se parte de ciertos conceptos, pero los que se va a llamar conceptos ordenadores, que nos van a dar una entrada, digamos, ¿no? Más o menos una aproximación, donde los conceptos están más o menos vinculados con distintas intensidades, porque también hay relacionalidad entre los conceptos. Ahorita vamos a ver lo que tiene que ver con la estructura de la ciencia, del lenguaje científico, ¿no? Que no son oraciones o enunciados articulados deductivamente, sino son una serie de redes con distintas intensidades y vínculos entre sí. Pues la idea es que es una propuesta distinta, como les comentaba, al hipotético deductivo. La construcción del conocimiento científico-social bajo los presupuestos de una realidad social dinámica, relacional, procesual, estructurada en distintos niveles. Es decir, esta propuesta metodológica tiene argumentos de orden ontológico, filosófico y también ontológicos sociales, de que la realidad existe allá afuera, que es posible conocerla, pero debe haber un método para poder abordarla. Es decir, bueno, hay muchas posturas, hay un gran debate en filosofía de la ciencia ya del siglo pasado, pero que es bueno traerlo siempre a la reflexión de si existe o no la realidad, de qué realidad estamos hablando. Aquí estamos hablando de la realidad social objetivada, ese es un concepto muy importante. Entonces vamos a ir viendo un poco estas ideas generales, estos presupuestos ontológicos, conceptos. Esta es una introducción articulada desde una propuesta relacional en sociología. Es un posible paradigma en ciencias sociales. Yo le digo posible paradigma, aunque autores como Emil Bayer, otros autores relacionales, dicen que ya es un paradigma a nivel internacional. Pero bueno, el paradigma, lo que nos ha enseñado Thomas Kuhn, es que se requieren muchas cosas más para que sea un paradigma. Es un conflicto, una lógica que no solamente refiere a la lógica de la ciencia o el proceder científico, sino que tiene que ver con las comunidades científicas, cómo van cambiando las generaciones, cómo se van generando acuerdos, porque la construcción del conocimiento social, la construcción del conocimiento científico es social. Entonces, esta es una propuesta, sí es muy original, ya tiene varios años desarrollándose, la configurativa. Es una alternativa al hipotético deductivo, y lo que buscamos aquí en esta exposición es es generar preguntas sobre su aplicación, ejecución, alcances, algunos resultados, también críticas. Es un debate que todavía está abierto. Algunos ejemplos de cómo se opera o qué se genera en esta perspectiva metodológica. Y todo lo anterior está, les comentaba, enmarcado en un contexto que parece ser muy favorable para el diálogo intercultural y científico, es decir, este contexto de las epistemologías del sur, de los cuales las universidades públicas tienen mucho vínculo con este nuevo debate. Pero antes de ello, siempre es necesario reconocer a los que están detrás de nosotros o abajo de nosotros. Es decir, uno nunca se hace solo. Uno siempre está sobre los hombros de alguien más. Digamos, yo lo que he aprendido, lo he aprendido de los profesores, investigadores, los teóricos, de las instituciones en las que yo he estado, de las comunidades científicas. He tenido la fortuna de estar y estudiar, la mayoría de ellas en comunidades que fomentan la y la multidisciplinaridad. No todas las comunidades científicas son así. Esa es una reflexión más de sociología del conocimiento, pero digamos que hay comunidades muy abiertas, comunidades científicas que buscan integrar saberes. No se trata la ciencia de cerrar conocimiento, sino se trata de abrirlo y vincularlo, o sea, hacer un ejercicio relacional y hacer redes, pero redes de intercambios entre estudiantes, de conocimientos, respetando la expertise que cada quien tiene.
la formación que cada quien tiene, pero nunca dejar de preguntar, de cuestionar y de seguir construyendo conocimiento. Yo le debo mucho a los teóricos, a los sociólogas y sociólogos que han sido mis profesores, maestros. La propuesta configurativa es una propuesta del sociólogo Enrique de la Garza. Él es profesor investigador de la UAM Iztapalapa en el posgrado de estudios laborales, a quien yo considero mi maestro en este ejercicio reflexivo. Hugo Sedelman también. Hay una discusión muy rica de los conceptos, los debates teóricos con el empirismo lógico, con el positivismo lógico, etc., sobre las perspectivas hermenéuticas, sobre distintas perspectivas fenomenológicas, un debate muy rico que se ha acumulado a lo largo del tiempo. A mi parecer sí se ha un poco, en su génesis se ha acortado un poco ahí el posgrado, a la UAM, pero digamos es la obligación o nuestra ética profesional nos invita a comentarlo, comunicarlo y seguir contribuyendo a este debate. También yo debo mucho a Ligia Tavera, ella es profesora de la Flaxo, ella y también a los compañeros de mi generación, con lo cual hemos tenido buenos debates, hemos aprendido. Yo les comentaba que nadie aprende por sí solo. La verdad es que uno siempre aprende en relación con, es un vínculo o en interacción. Si no existe esa interacción entre estudiantes, entre profesores, investigadores, teóricos, sociólogos, sociólogas, etcétera, especialistas, no se genera conocimiento. Es decir, yo lo que he aprendido, lo poco, mucho que he aprendido ha sido en interacción. En parte he generado algunas ideas, pero estas ideas están basadas en ellos. Y yo les agradezco a ellos. Algunos ya están, descansan en paz, como Hugo Sedelman, pero digamos, estas comunidades que he tenido la suerte de estudiar en ellas, tienen esa apertura. Y por eso es lo que también venimos aquí, para fomentar esa apertura desde la UAM, con la Universidad Veracruzana y con la especialización en estudios de opinión. Lo que me gustaría comentar primero es partir de preguntas. Creo que más bien es más valioso hacer buenas preguntas que tener respuestas. Preguntas ahorita un tanto generales. Digamos, ¿hacia dónde va la teoría social? Esa es una pregunta científica que Enrique de la Garza tiene un artículo sobre ello, de hacia dónde va la teoría social en general, la sociología incluida también. ¿Para qué sirve la teoría social? ¿De qué sirve conocer teoría social? Es decir, saber hacia dónde va, conocer el discurso, los conflictos o los debates teóricos. Bueno, ¿de qué sirve conocer este debate teórico? ¿Para qué sirve? ¿Sirve para investigar? ¿Para un ejercicio profesional? ¿Para conseguir empleo? Esa es una pregunta práctica y esa es una preocupación también de la sociología relacional, de que la sociología debe ser pragmática. Es decir, debe hacerse una cosa, investigarse para tener efectos prácticos, no solamente teóricos. Bueno, entonces, ¿cómo investigamos? ¿No? Esa es una pregunta que vamos a dar una respuesta parcial, temporal, a través de la configuración. Y basta solo conocer investigación. ¿Qué más hay que hacer? Decía Canclini, un antropólogo muy reconocido en México, dice, bueno, es que no basta solamente con hacer investigación. ¿Qué más hay que hacer? Digamos, como especialistas, expertos en la materia, que bueno, ustedes van a hacer en la opinión pública en un análisis cuantitativo y cualitativo, que ustedes van a dominan seguramente ya. Digamos, bueno, basta, ¿qué más hay que hacer? Basta con la investigación, ¿qué más podemos proponer? Eso tiene que ver también con el papel que tiene el investigador social digamos, a nivel societario. Digamos, ¿para qué sirve un científico social? ¿No? Está muy acotado a las universidades, a los cuerpos académicos, a las comunidades. Bueno, hay muchas comunidades, muchos científicos que creen que estas preguntas pues no son tan irrelevantes, no son tan relevantes,
sino que simplemente hay que hacer lo que nos corresponde. Hay que hacer nuestro trabajo, hay que publicar, hay que escribir, hay que investigar. Por ejemplo, ahí en la UAM hay investigadores de distintas disciplinas y yo he preguntado así de manera un poco ingenua, de decir, bueno, ¿usted es un científico? Sí, soy un científico de las ciencias duras, de las ciencias básicas, ahí en la UAM. Y bueno, ¿qué es ciencia? ¿Me puede explicar de manera resumida lo que usted considera como ciencia? Dice, pues ciencia es lo que yo hago. Ciencia es mi ejercicio, mi vida, estar aquí en el laboratorio. La ciencia es esto, es ejercicio, es trabajo. Digo, va, está bien, digo, es respetable, pero digamos hay que pasar también como de ser práctico, digamos, a que la reflexión científica tiene un carácter relacional, es decir, una comunidad que construimos todos. El lenguaje científico, los resultados, los conceptos los construimos entre todos, de manera directa e indirecta. Es decir, la ciencia no se hace individualmente, eso no es cierto. Aunque este investigador se la pase horas ahí encerrado, con jornadas de trabajo muy largas, de hecho, ahí en los laboratorios, lo conozco, digamos, la ciencia no la hace él en su individualidad, ¿no? Sino la hace con sus alumnos, aunque repitan experimentos que él ya sabe qué es lo que va a pasar. La construcción social se hace a nivel institucional y comunitario. Y retomando esta idea de comunidad, bueno, es que es muy importante, antes de entrar al configuracionismo, de lo que tiene que ver con el estado de ánimo de las comunidades académicas. ¿Por qué es importante el estado de ánimo? Bueno, eso es un tema ya en sociología del conocimiento de cómo las comunidades científicas a lo largo de la historia de la ciencia, se van, digamos, desilusionando. Las generaciones de científicos se van desilusionando tanto de su trabajo, tanto del espíritu de la época, tal vez el espíritu social, político, económico de la época, de la coyuntura, se desilusionan, se desencantan. Ya ha habido varios, digamos, momentos de que los académicos o los teóricos se desilusionan. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, principios del XX, en Weber se puede ver un estado de ánimo muy especial, sobre todo con esta gran creciente burocracia, esta gran opresión o dominación de la jaula de hierro. Bueno, no es la traducción que dice, pero es estas estructuras burocráticas que van atentando y limitando la libertad. Aquí la posmodernidad pues es algo más complejo, es la apertura de los discursos, donde todo discurso es válido, tanto el científico como el no científico. Ya no hay discursos prominentes, el lenguaje científico es igual de válido o verdadero que lo que diga un chamán. Hay un profesor, por ejemplo, ahí en la UAM, que da algunas clases y dice, bueno, es igualmente válido lo que diga tal autor, tal científico, que lo que diga un chamán. Así que en lugar de tener clase, pues vámonos a tomar yoga al parque, aquí, y ahí vamos a hacer la clase, vamos a hablar de esto y lo otro. Bueno, es un cuate muy posmoderno, pero la idea, nuestra interpretación es que la ciencia sí tiene que tener métodos, tiene que tener fundamentos, sí se distingue de otros lenguajes, como el lenguaje cotidiano, y la práctica, eso es lo importante, que la práctica científica es social, que involucra la investigación, pero que atiende problemas apremiantes. La vida está llena de problemas, la realidad está llena de contradicciones, problemas. Y nosotros hacemos tesis o investigaciones, no para... Sí, hay todo un mecanismo de recompensas, premios y castigos sobre la producción académica. Si no consigues tanto nivel, tanto puntaje, no consigues becas o estímulos, eso nadie lo niega. Pero digamos, el espíritu científico en las ciencias sociales, desde esta perspectiva relacional, es decir, hay problemas apremiantes que tenemos que entrarle porque estamos involucrados y vinculados con. El científico no está, digamos,
exento de esos problemas? ¿Quién está exento de la violencia, ¿no? De la desigualdad, de la crisis, de las crisis económicas, falta de la ausencia de empleo? Digamos, todos nos afecta estos niveles estructurales, pero la idea está en que las tesis, los proyectos de investigación, pues atiendan problemáticas concretas. Digo, es válido también atender problemáticas teóricas, en filosofía de la ciencia, etcétera, en teoría, pero en ciencias sociales tiene que tener tanto ambas, y problemas